En una nevada mañana de diciembre en Nueva York, Daniel Reed se apresuraba por las bulliciosas calles, con los pensamientos totalmente ocupados en la crucial reunión que tenía por delante. La ciudad bullía con su ajetreo habitual, taxis tocando el claxon, gente arrastrando los pies, abrigados contra el viento cortante que azotaba entre los altísimos rascacielos. Daniel, vestido con un abrigo a medida y guantes de cuero, se movía con una velocidad practicada, con la concentración agudizada por años de negocios de alto riesgo y plazos implacables. El aire frío era como un cuchillo que atravesaba su abrigo y le picaba en la cara, pero no le hizo caso. Su vida le había enseñado a ignorar las distracciones y seguir adelante, a no dejar nunca que sus sentimientos interfirieran en sus objetivos. Pero al cruzar un cruce muy transitado, algo le desconcentró. Fue un momento fugaz, una rápida mirada a un lado que reveló a una joven sentada en la acera, con la figura casi oculta por capas de ropa harapienta. Los ojos de Daniel apenas la percibieron al principio, pero algo le atrajo. La visión de su figura delgada, casi fantasmal, acurrucada contra el frío, con un pequeño vaso de plástico delante, le provocó un malestar en el pecho. Intentó apartarla, volver la mirada hacia adelante y seguir avanzando. Después de todo, Daniel no era de los que dejaban que las emociones nublaran su juicio. Su camino hacia el éxito se había pavimentado con la firme determinación de mantenerse distante, de evitar verse arrastrado a situaciones que pudieran distraerle o agobiarle. Pero, por alguna razón, aquella chica, aquella figura solitaria y temblorosa en una calle abarrotada, no se le iba de la cabeza. El momento se prolongó. El viento aullaba a su alrededor y, antes de que se diera cuenta, sus piernas habían dejado de moverse. Se quedó allí, en medio de la acera, con la gente pasando a su lado a pasos apresurados. ¿Por qué me detengo?, pensó, sintiendo una gran frustración hacia sí mismo. Sin embargo, no podía obligarse a alejarse. Lentamente, casi contra su voluntad, Daniel se acercó a la chica. De cerca parecía aún más pequeña, con la ropa visiblemente hecha jirones y sin apenas protección contra el frío. Tenía las manos enrojecidas y agrietadas por la exposición y el pelo enmarañado que le caía sobre el rostro pálido. Pero lo que más impresionó a Daniel fueron sus ojos, grandes y oscuros, que reflejaban no solo agotamiento, sino una profunda resignación, una desesperanza que parecía demasiado pesada para alguien tan joven. «Hola», dijo con una voz inesperadamente suave. La chica le miró, sorprendida. Dudó antes de responder. Su voz apenas se elevaba por encima del ruido de la ciudad. «Hola, señor». «¿Cómo te llamas?», preguntó Daniel, agachándose a su altura. El movimiento le resultaba extraño. No recordaba la última vez que se había tirado al suelo por algo o por alguien. «Ana», susurró ella, evitando sus ojos. «¿Qué haces aquí fuera, Ana?», preguntó, temiendo ya la respuesta. Sintió una extraña opresión en el pecho. No estaba acostumbrado a sentirse así, indefenso y sin saber qué hacer. Daniel siempre se había enorgullecido de ser un solucionador de problemas. Un hombre que podía manejar cualquier cosa que la vida le deparara con calculada precisión. Sin embargo, en aquel momento, frente a aquel niño frágil en las calles heladas, se sentía completamente fuera de sí. «Tengo frío y hambre», respondió ella, con voz pequeña y avergonzada. Le invadió una oleada de compasión, inesperada y abrumadora. Quiso ignorarlo, alejarse y seguir con su día, pero había algo en la forma en que ella se sostenía,
en su fragilidad que despertaba recuerdos enterrados hacía mucho tiempo, que lo hacía imposible. En el fondo de su mente parpadeaban imágenes de su infancia, recuerdos de habitaciones frías y poco acogedoras, y el peso de expectativas que parecían imposibles de soportar. «Ven conmigo», se encontró diciendo Daniel, extendiendo su mano hacia ella. «Vamos a llevarte a un lugar cálido». Ana le miró la mano, con sus grandes ojos entrecerrados por la sospecha. No se movió, y Daniel percibió su vacilación. Imaginó las innumerables promesas vacías que ella debía de haber oído antes, gente que ofrecía ayuda y luego desaparecía sin dejar rastro. Pero había algo en su voz que parecía llegarle. Lenta, tentativamente, puso su pequeña y fría mano en la de él. Daniel la condujo a su coche, un sedán caro que contrastaba con la chica vestida con ropas andrajosas. Mientras conducían, Daniel trató de mantener una conversación ligera, aunque su mente iba a 1000 por hora. Estaba acostumbrado a tratar con negocios multimillonarios, inversiones y fluctuaciones del mercado, no con chicas jóvenes sin hogar y sin nadie que las cuidara. Pero no podía dejarla allí. Cuando llegaron a su ático, Ana miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si hubiera entrado en un mundo completamente distinto. Se quedó pegada a la puerta, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Daniel le dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque no estaba seguro de cómo hacer que se sintiera a gusto. Llamó a su ama de llaves, María, y le pidió que preparara comida y mantas calientes. Mientras Ana comía, él no pudo evitar fijarse en cómo mantenía la mirada en el suelo. La postura rígida, como si esperara que la echaran en cualquier momento. «¿Te sientes mejor?», le preguntó Daniel con suavidad. Ana hizo un pequeño gesto con la cabeza, pero siguió sin levantar la vista. «Sí, señor. Gracias por todo». Daniel sintió una punzada de tristeza ante su formalidad. Estaba claro que guardaba las distancias, que se protegía. Él comprendía muy bien ese sentimiento. Había pasado la mayor parte de su vida construyendo muros a su alrededor, creyendo que era la única forma de sobrevivir en un mundo donde la vulnerabilidad se consideraba debilidad. «No hace falta que me llames señor», dijo, intentando sonar despreocupado. «Me llamo Daniel». Levantó brevemente la vista y volvió a dejarla caer. Daniel pudo ver la batalla en sus ojos, el impulso de hablar luchando contra su instinto de permanecer en silencio. Esperó, sin querer presionarla demasiado. Tras una larga pausa, Ana respiró hondo y empezó a hablar. «Ha sido muy duro desde que mi padre se fue», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Él y mi madre siempre se peleaban. Una noche, él solo me llevo con él, pero después de unos días en la ciudad, él se le cortó la voz y se secó los ojos con el dorso de la mano». Daniel escuchaba, con el corazón oprimido a cada palabra. No solo estaba perdida, sino abandonada, traicionada por las mismas personas que debían amarla y protegerla. En su mente se agolparon viejos recuerdos. Recuerdos de su propio padre, un hombre que siempre había exigido la perfección, que había hecho sentir a Daniel que nunca era suficiente. Alejó esos recuerdos y se centró en Ana. «¿Y tu madre?», preguntó suavemente. Ana negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé dónde está. Mi padre no me dejó hablar con ella. Dijo que ya no le importaba». Daniel sintió que la ira hervía bajo la tristeza. ¿Cómo podía alguien hacerle esto a un niño? Se echó hacia atrás,
tratando de procesar todo lo que ella le había dicho. No se lo había esperado cuando se detuvo a ayudarla. Pero ahora estaba demasiado metido como para marcharse. «Voy a ayudarte a encontrar a tu madre», dijo Daniel en voz baja. «Resolveremos esto juntos». Los ojos de Ana se abrieron de par en par. Una mezcla de miedo y esperanza se reflejó en su rostro. «¿De verdad crees que podremos encontrarla?», preguntó con voz temblorosa. «Yo sí», respondió Daniel con firmeza. «Y no pararé hasta que lo hagamos». Mientras hablaba, una profunda sensación de determinación se apoderó de él. Ya no se trataba solo de ayudar a una niña. Se trataba de enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado, al dolor que había arrastrado durante demasiado tiempo. Tal vez, ayudando a Ana, podría encontrar una manera de curar esas viejas heridas también. Aquella noche, después de que Ana se durmiera en el sofá, Daniel se sentó solo en el salón poco iluminado. La observó dormir, con su pequeño cuerpo acurrucado en una manta. Incluso dormida, su rostro contenía un rastro de tristeza que le oprimió el corazón. No podía evitar la sensación de que la situación le tocaba demasiado de cerca y le evocaba recuerdos que había intentado olvidar durante años. Mientras estaba allí sentado, en su mente se repetían viejas escenas de su infancia, cuando crecía en una gran mansión que siempre le pareció fría y poco acogedora. La presencia de su padre ocupaba todos los rincones de la casa, incluso cuando no estaba físicamente. La presión constante para sobresalir, las palabras duras que parecían cortar más profundo que cualquier herida, esos eran los recuerdos que definían su infancia. Recordó las innumerables veces que había intentado demostrar su valía, solo para recibir más críticas. Recordó la única vez que se atrevió a hablar, a desafiar las ideas de su padre sobre la vida y el éxito. Tenía solo 12 años. Estaba sentado a la mesa y escuchaba a su padre hablar de la importancia de ser despiadado en los negocios. «La compasión es para los débiles», había dicho su padre con voz fría y autoritaria. «Si quieres tener éxito, no puedes dejar que tus sentimientos interfieran». Daniel había levantado la vista y algo se había roto en su interior. «Pero, ¿y si no quiero ser como tú?», había soltado con la voz temblorosa por el miedo y el desafío. La habitación había quedado en silencio. Su padre le había mirado fijamente, con expresión ilegible. Lentamente, dejó los cubiertos en el suelo y cruzó las manos sobre la mesa. «Perdón», había dicho, con una extraña calma en la voz. Daniel sabía que había cruzado una línea, pero no había vuelta atrás. Su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme. «No quiero ser despiadado», había dicho, su voz más tranquila, pero aún firme. «No quiero hacer daño a la gente solo para conseguir lo que quiero». Su padre no había dicho nada durante un largo rato. Luego, con una sonrisa glacial, se había recostado en su silla. «Eres débil, Daniel», había dicho, con palabras cargadas de decepción. «Y por eso nunca serás lo bastante bueno». Aquellas palabras habían acompañado a Daniel durante años, condicionando todas sus decisiones. Se había pasado la vida huyendo de esa sombra, construyendo su propio éxito, su propia riqueza, solo para demostrar que podía hacerlo a su manera. Pero ahora, al mirar a Anna, se daba cuenta de que esas defensas no solo habían mantenido a raya las palabras de su padre, sino que también habían cerrado su propio corazón al mundo. Cuando la primera luz del alba se coló por las ventanas, Daniel se decidió. Tenía que encontrar a la madre de Ana, no cabía duda. Pero había algo más en juego que reunir a una familia. Tenía que enfrentarse
a su propio pasado, al dolor que arrastraba desde hacía demasiado tiempo. Solo entonces podría ayudar de verdad a Ana, y quizá, solo quizá, encontrar también algo de paz para sí mismo. Se acercó al sofá donde dormía Ana y la cubrió con la manta. Ella se agitó un poco y murmuró algo en sueños. Daniel se quedó un momento mirándola, con las emociones arremolinándose en su interior. Tristeza, esperanza, determinación. «Duerme bien, Ana», susurró. «Las cosas van a cambiar». Con esas palabras, Daniel se dio la vuelta, preparándose para lo que le esperaba. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Ayudar a Ana era algo más que una promesa. Era una misión que no podía rechazar. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con un propósito claro en mente. Encontrar a la madre de Ana era la única forma de ayudarla de verdad, y estaba decidido a hacerlo. Tras un rápido desayuno, hizo algunas llamadas, utilizando su amplia red de contactos para recabar cualquier información sobre Emily, la madre de Ana. La búsqueda no fue sencilla. Solo tenía un nombre y los vagos detalles que Ana le había proporcionado sobre la separación de sus padres. Aún así, no había que subestimar los contactos de Daniel. Se puso en contacto con un viejo amigo que trabajaba en investigaciones privadas, un favor que hacía años que no le pedía. «Daniel, haré lo que pueda, pero con tan poca información, esto puede llevar un tiempo», advirtió su amigo por teléfono. «Solo encuéntrala», respondió Daniel con firmeza. «Ana la necesita». Al terminar la llamada, Daniel sintió una mezcla de expectación y ansiedad. No estaba acostumbrado a esperar resultados que no podía controlar, y la perspectiva de reabrir capítulos de la vida de otra persona, alguien del pasado de la madre de Ana, le inquietaba. Sin embargo, sabía que era necesario. Por el bien de Ana, no podía permitir que sus dudas o incertidumbres lo detuvieran. Varias horas después sonó su teléfono. Era su amigo investigador. «Daniel, he encontrado algo», le dijo, con un tono de voz serio. «Una tal Emily Anderson vive en un barrio degradado a las afueras de la ciudad. La dirección coincide con la descripción que me diste». A Daniel se le aceleró el corazón. Era su pista. Cogió su abrigo y las llaves y dejó un mensaje a María para que vigilara a Ana mientras él estaba fuera. Mientras conducía, no pudo evitar preguntarse qué clase de persona era Emily ahora. ¿Habría intentado encontrar a su hija? ¿Sabría lo que le había pasado a Ana? Estas preguntas se agolpaban en su mente, cada una más pesada que la anterior. El barrio al que llegó Daniel contrastaba con su mundo. Los edificios eran viejos, con la pintura desconchada, y las calles estaban silenciosas, con un aire de abandono que flotaba sobre el lugar. Sintió una punzada de inquietud al acercarse a la dirección que le habían dado. Un edificio de apartamentos destartalado con escaleras de incendios oxidadas y ventanas manchadas. Daniel respiró hondo, intentando calmar los nervios. Se había enfrentado a poderosos directores ejecutivos. Había cerrado acuerdos multimillonarios sin inmutarse. Pero esto era diferente. Esto era personal. Encontró el apartamento número 2B y vio que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Dudó un momento, llamó suavemente y gritó: «¿Emily?». Su voz resonó en el pasillo vacío. «Emily, ¿estás ahí?». Hubo un breve momento de silencio antes de que la puerta se abriera más. Había una mujer de pie, con aspecto desgastado y cansado. Llevaba el pelo revuelto. La ropa parecía haber tenido mejores días,
y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Daniel sintió una extraña mezcla de reconocimiento y sorpresa. Parecía más vieja de lo que él esperaba, con el rostro marcado por líneas que hablaban de una vida vivida bajo tensión. «¿Daniel?», preguntó, con una mezcla de sorpresa e incertidumbre en la voz. «Emily», dijo Daniel, con el corazón acelerado al dar un paso adelante. Habían pasado años desde la última vez que la vio, desde el instituto, cuando sus caminos se separaron. Sin embargo, a pesar de los años y de las dificultades a las que se había enfrentado, era imposible confundirla. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con los ojos muy abiertos por la confusión y una pizca de miedo. «Estoy aquí por Ana», respondió Daniel en voz baja, aunque su tono era decidido. «Ella está en problemas, Emily. Te necesita». Al oír el nombre de Ana, los ojos de Emily se abrieron de par en par y un destello de pánico se dibujó en su rostro. Empujó la puerta y le hizo un gesto a Daniel para que entrara. El apartamento era estrecho y estaba mínimamente amueblado, con solo lo básico. Estaba claro que Emily había estado luchando por salir adelante. «¿Está bien?», Emily preguntó, su voz temblorosa mientras cerraba la puerta detrás de él. «Pensé que estaba con su padre». Daniel asintió, pero mantuvo una expresión seria. Lo era, pero él la dejó. La abandonó en la calle, Emily. La encontré ayer mendigando comida. Ahora te necesita más que nunca. Emily se desplomó en una silla, con el rostro pálido por el sentimiento de culpa que la invadía. «No lo sabía», murmuró, con voz apenas audible. «No tenía ni idea de que haría eso. Pensé que al menos cuidaría de ella». Sacudió la cabeza y sus palabras se desvanecieron mientras el pesar se apoderaba de la habitación. Daniel la observó atentamente, tratando de calibrar su reacción. Podía ver el dolor en sus ojos, la forma en que su cuerpo parecía hundirse bajo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Pero también había algo más, algo que le daba un rayo de esperanza. «Emily», dijo en voz baja, sentándose frente a ella, «sé que la vida no ha sido fácil para ti, pero Ana te necesita ahora. Está asustada y necesita saber que alguien aún se preocupa por ella». A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. «Cometí tantos errores, Daniel», se atragantó, con la voz quebrada. «Creí que estaba haciendo lo correcto al dejarla con él, pero me equivoqué». Daniel cruzó la mesa y cogió la mano de Emily, con voz suave pero firme. «No es demasiado tarde, Emily. Aún puedes estar ahí para ella. Podemos resolver esto juntos». Durante un rato, Emily no respondió. Se quedó sentada, mirando sus manos unidas, con la mente claramente en otra parte. Finalmente, asintió lentamente. «Tienes razón», susurró. «Necesito hacer esto por Ana». Daniel sintió una oleada de alivio. No iba a ser fácil, nada lo iba a hacer, pero al menos Emily estaba dispuesta a intentarlo. Eso ya era algo. «Te llevaré hasta ella», dijo poniéndose en pie. «Está en mi casa y está a salvo, pero ha pasado por mucho, Emily. Verte significará todo para ella». Emily también se levantó, aunque sus movimientos eran lentos, vacilantes, como si no estuviera segura de lo que le esperaba. «No sé si querrá verme», admitió en voz baja, con la voz teñida de miedo. «Lo hará», dijo Daniel con tono firme. «Es tu hija, Emily. Te necesita ahora más que nunca». Mientras salían del apartamento y se dirigían hacia el coche de él, Emily permaneció en silencio, ensimismada en sus pensamientos. Daniel no la presionó para que hablara. Comprendió que estaba intentando asimilarlo todo.
El trayecto en coche hasta el apartamento de Daniel estuvo cargado de tensión, de esa que se instala en lo más profundo y permanece. Daniel miraba a Emily de vez en cuando y se fijaba en sus manos apretadas y en cómo se las retorcía nerviosa. «Emily», dijo suavemente, deteniéndose frente a su edificio. «Puedes hacerlo. Ana necesita saber que estás aquí para ella». Emily respiró entrecortadamente y asintió levemente. «Lo sé», susurró. «Pero tengo miedo, Daniel. No quiero fallarle otra vez». «No lo harás», dijo Daniel con tranquila seguridad. «Ahora estás aquí, y eso es lo que importa». Salieron del coche y subieron al apartamento. El aire entre ellos se hacía más pesado a cada paso. Cuando Daniel abrió la puerta, encontraron a Ana en el sofá, con la mirada perdida en el televisor. En cuanto se abrió la puerta, giró la cabeza y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Emily en el umbral. «Ana». La voz de Emily era suave, insegura, como si no pudiera comprender del todo lo que estaba ocurriendo delante de ella. Ella dio un paso cauteloso hacia adelante. «Soy yo, cariño. Estoy aquí mismo». Ana vaciló y se quedó mirándola un momento, como si intentara averiguar si aquello era real. Luego, de repente, saltó del sofá y corrió a los brazos de su madre, con la cara llena de lágrimas. Emily la abrazó con fuerza y sus propias lágrimas cayeron mientras susurraba palabras de consuelo en el pelo de Ana. Daniel estaba de pie en la puerta, con las emociones hinchándose en su pecho. Sabía que esto era solo el principio de un camino difícil para ambos, pero en ese momento se permitió sentir un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de superar esto juntos. Al dar un paso atrás para dejarles espacio, Daniel no pudo evitar notar algo familiar en la forma en que Ana se aferraba a Emily. Aquello despertó en él sentimientos extraños y familiares a la vez. Ya no solo ayudaba a una niña perdida, sino que estaba ayudando a reconstruir una familia. Y ese pensamiento le llenó de un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Al cabo de unos minutos, Emily llevó suavemente a Ana de vuelta al sofá, sentándose las dos cerca, con las manos entrelazadas. Daniel se quedó cerca, observándolas, con la mente aturdida por todo lo que le había llevado hasta ese momento. Había venido a ayudar a Ana a reencontrarse con su madre, pero ahora algo más profundo le preocupaba. Algo que no acababa de encajar. Ana miró a Emily con voz temblorosa. «Mamá, ¿por qué me dejó papá? ¿Qué he hecho mal?» El rostro de Emily se contorsionó de dolor mientras abrazaba a Ana aún más fuerte. «Cariño, no has hecho nada malo», murmuró con la voz cargada de emoción. «Tu padre tomó una decisión terrible, pero no es culpa tuya». Daniel sintió un dolor en el pecho al oír aquellas palabras. Siempre se había considerado una persona capaz de mantener la distancia emocional, de controlar sus sentimientos, pero ahora le costaba mantener la compostura. No era solo. Lo que Emily estaba diciendo era la forma en que miraba a Ana, como si hubiera algo más que no estaba diciendo, como si estuviera ocultando algo, como si le hubiera leído el pensamiento. Emily miró a Daniel con ojos llenos de gratitud y algo más que él no lograba descifrar. Se detuvo un momento, como si se armara de valor para continuar, con voz suave e insegura. «Daniel, hay algo que tengo que decirte», dijo, su voz apenas audible. «Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». La sala pareció contener la respiración.
la gravedad de sus palabras flotando en el silencio. A Daniel se le aceleró el corazón y sus pensamientos recorrieron un sinfín de posibilidades. Podía ver el miedo en los ojos de Emily, la forma en que se aferraba a la mano de Ana como si fuera su única fuente de fuerza. «¿Qué pasa, Emily?», preguntó con voz tranquila, aunque por dentro era todo menos eso. Emily respiró hondo y sus ojos se desviaron entre Daniel y Ana. «Daniel, el padre de Ana no es quien tú crees que es. No es solo un tipo que conocí después del instituto. Eres tú». Por un segundo, el tiempo se detuvo. Daniel se quedó mirándola, intentando comprender lo que acababa de decir. Era como si todo lo que creía saber se hubiera vuelto del revés. ¿Soy el padre de Ana?», susurró, las palabras apenas audibles, como si decirlas las hiciera más reales. Emily asintió. Las lágrimas empezaban a llenarle los ojos. «Sí, Daniel, es tu hija. Descubrí que estaba embarazada unos meses después de aquella noche en que volvimos a conectar. Pero para entonces, tú ya te habías ido a la universidad y yo no sabía cómo decírtelo. Así que no lo hice». Un torrente de emociones se apoderó de Daniel. Conmoción, incredulidad, rabia y algo más profundo. Algo tan intenso que no podía ponerle nombre. Miró a Ana, que lo miraba con ojos muy abiertos y confusos. «¿Papá?». La voz de Ana era pequeña, llena de incertidumbre. Daniel se acercó un paso, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a estallar. «Ana, yo no lo sabía. Te juro que no lo sabía». Ana lo miró fijamente, con los ojos escrutando su rostro, como si tratara de encontrar la verdad en sus palabras. Lentamente, se inclinó hacia adelante y le rodeó el cuello con sus pequeños brazos. Daniel sintió que el corazón se le hinchaba al estrecharla contra sí, que el calor de su pequeño cuerpo lo llenaba de un amor profundo e incondicional que lo dejaba sin aliento. Era su hija, de su propia sangre, y la mera idea de que sufriera tanto dolor desgarraba algo en lo más profundo de su ser. Emily los observaba, con el rostro húmedo por las lágrimas, aunque un atisbo de alivio suavizaba su expresión. Había guardado el secreto durante mucho tiempo y ahora, por fin, había salido a la luz. «Lo siento mucho, Daniel», susurró Emily con la voz quebrada. «Debería habértelo dicho antes, pero tenía miedo. No sabía cómo reaccionarías, y luego todo se complicó tanto con el padre de Ana, el hombre que ella creía que era su padre». Daniel la miró, aún abrazando con fuerza a Ana. «Lo comprendo, Emily», dijo, con voz firme a pesar de la agitación que sentía en su interior. «Pero ahora que lo sé, todo va a cambiar. Estaré aquí para ella, para vosotras dos. Superaremos esto juntas». Ana se apartó un poco y con los ojos llenos de lágrimas miró a Daniel. «¿De verdad te vas a quedar, papá? ¿No me dejarás como hizo él?». El miedo en su voz destrozó el corazón de Daniel al saber que tenía la más mínima duda. Le acarició suavemente la mejilla, con voz firme y decidida. «No voy a ir a ninguna parte, Ana, te lo prometo. Eres mi hija y siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». El rostro de Ana se arrugó al brotar nuevas lágrimas, pero esta vez contenían una sensación de alivio. Daniel la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de su nueva realidad. Era un padre para esta valiente y hermosa niña que ya había soportado tanto. Mientras los tres estaban sentados juntos en el silencioso apartamento, Daniel se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma.
Durante años se había centrado en construir su fortuna, en acumular riqueza y poder. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que de verdad importaba era la frágil familia que tenía delante, su hija, a la que nunca había conocido, y la mujer que una vez había ocupado su corazón. Daniel exhaló profundamente. Su mente ya zumbaba con pensamientos sobre lo que le esperaba. Había tantas decisiones que tomar, tantos obstáculos que superar, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía una dirección, algo por lo que valía la pena luchar, proteger y apreciar. Miró a Emily, que a través de las lágrimas le dedicó una débil y esperanzada sonrisa. Luego miró a Ana, que se aferraba con fuerza a él, como si temiera que pudiera desvanecerse. Daniel comprendía que el viaje que le esperaba no sería sencillo, pero confiaba en poder afrontar lo que se le viniera encima mientras estuvieran juntos. Aquella noche, Daniel empezó a asimilar la realidad de su nuevo papel como padre. Su vida, que antes había estado estrechamente controlada y compartimentada, ahora se sentía impredecible y cruda. Había mucho que procesar: sus emociones, las implicaciones de la revelación de Emily y, lo que era más importante, la necesidad de ayudar a Ana a adaptarse a su nueva forma de entender su relación. A medida que se hacía de noche, Daniel se encontraba sentado junto a la ventana, sumido en sus pensamientos, mientras observaba el parpadeo de las luces lejanas de la ciudad en la oscuridad tenebrosa. Nunca se había imaginado en esta situación. Descubrir que era padre de una niña abandonada y abandonada a su suerte en la calle. El peso de la situación le oprimía, pero también traía consigo un abrumador sentido de la responsabilidad y determinación. Daniel no era de los que se echaban atrás ante un reto, y este no era diferente. Solo tenía que averiguar cómo arreglar las cosas para Ana y reconstruir lo que se había perdido. A la mañana siguiente, Daniel se despertó temprano, sintiendo aún los restos de la agitada noche. Se preparó un café, tratando de ordenar sus pensamientos antes de afrontar el día. Sabía que tenía que hablar con Ana, ayudarle a entender que no iba a desaparecer como el hombre al que había llamado padre. Pero, ¿cómo convencer de que eres diferente a una niña que solo ha conocido la decepción y el abandono? Cuando Ana se despertó, estaba callada y reservada, como tanteando el terreno para ver si los acontecimientos del día anterior habían sido reales. Daniel se sentó con ella a la mesa del desayuno, donde María había preparado una comida sencilla. Podía ver las preguntas en los ojos de Ana, la incertidumbre que persistía en ellos. Emily aún no se había despertado, así que estaban los dos solos. «Buenos días, Ana», dijo Daniel, tratando de mantener un tono ligero. «¿Dormiste bien?» Ana asintió, pero no dijo nada. Hurgó en su comida, mirándolo de vez en cuando antes de volver a su plato. «Escucha», empezó Daniel, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que todo lo que ha pasado últimamente ha sido muy confuso y tal vez un poco aterrador. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No me voy a ir a ninguna parte, ¿vale?» Ana lo miró, con sus grandes ojos desorbitados por la incertidumbre. «¿De verdad eres mi padre?», preguntó con voz apenas susurrante. Daniel sintió que se le apretaba el corazón. Asintió con voz firme pero suave. «Sí, lo siento. Y siento mucho no haber estado a tu lado antes, pero ahora que lo sé, voy a estar aquí para ti, pase lo que pase». Ana estudió su rostro con una expresión ilegible. Daniel se dio cuenta de que estaba tratando de asimilarlo todo.
de conciliar la imagen de él como un extraño con la idea de que era su padre. Después de lo que le pareció una eternidad, habló. ¿Te vas a ir como él?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Daniel cruzó la mesa y le cogió la mano, la suya temblorosa por la intensidad de sus emociones. «No, Ana», dijo en voz baja, pero con convicción. «No voy a ir a ninguna parte, te lo prometo». Ana le sostuvo la mirada durante un largo momento y luego lentamente asintió. No era una aceptación plena, pero era un comienzo. Daniel sabía que la confianza no podía construirse de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para ganársela. Durante los días siguientes, Daniel se centró en crear una rutina que ayudara a Ana a sentirse más segura. Pasó con ella todo el tiempo que pudo, haciendo cosas sencillas como jugar a juegos de mesa, leer cuentos o simplemente hablar. Estaba claro que seguía siendo cautelosa, que seguía conteniéndose, pero había pequeños momentos en los que parecía bajar la guardia. Cuando se reía de un chiste o cuando se apoyaba en él mientras veían una película. Esos momentos le daban a Daniel la esperanza de que estaban avanzando en la dirección correcta. Pero en medio de todo esto quedaba una tarea pendiente. Daniel tenía que enfrentarse a su padre. Sabía que si quería ser el padre que Ana necesitaba, tenía que abordar los problemas no resueltos de su propio pasado. La voz de su padre aún lo perseguía. Los ecos de las expectativas imposibles y las duras críticas que lo habían convertido en el hombre que era hoy. Era hora de acabar con esos fantasmas de una vez por todas. La decisión pesaba mucho sobre Daniel, que pasó varias noches paseándose por el salón con el teléfono en la mano, intentando reunir el valor para hacer la llamada. Emily se dio cuenta de su tensión y una noche se acercó a él en voz baja. «¿Estás pensando en tu padre, verdad?», preguntó con voz suave. Daniel asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. «Sé que esto es duro para ti, Daniel», continuó Emily, cogiéndole la mano. «Pero no puedes seguir huyendo de esto. Ya has dado muchos pasos adelante. Por Ana, por nosotros. Este es el siguiente paso, y sé que puedes hacerlo». Daniel la miró, viendo la sinceridad y la confianza en sus ojos. Respiró hondo, tratando de recobrar la determinación. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Ya es hora». La tarde siguiente, Daniel llamó a su padre. El teléfono sonó una vez antes de que contestara la conocida voz severa, fría y autoritaria como siempre. «Daniel», dijo su padre, sin molestarse en bromas. «¿Qué quieres?». Daniel apretó los dientes, luchando por mantener el tono de voz. «Tenemos que hablar, cara a cara». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y Daniel casi pudo imaginarse la mirada calculadora de su padre, probablemente intentando averiguar qué había provocado aquella llamada repentina. Finalmente, su padre habló. «De acuerdo, pásate por casa mañana por la tarde». Daniel asintió, sintiendo una opresión en el pecho al colgar. Habían pasado años desde que pisó aquella casa, años desde que se marchó, decidido a labrarse su propia vida. La idea de volver ahora, de enfrentarse al hombre que tanto había pesado en su mente durante tanto tiempo, le hacía sentir una extraña mezcla de miedo y determinación. Al día siguiente, Daniel condujo hasta la antigua finca familiar, un lugar que albergaba tantos recuerdos dolorosos como rabia sin resolver. El trayecto fue largo y lleno de reflexiones sobre un pasado marcado por grandes expectativas y una presión constante por ser el mejor.
A medida que se vislumbraba la gran mansión, Daniel sintió un escalofrío. Nada había cambiado. La casa seguía siendo tan imponente y poco acogedora como siempre. Y sus cuidados jardines parecían más una prisión que un lugar de paz. Cuando Daniel entró en el estudio, su padre estaba esperando, sentado detrás del gran escritorio de roble que siempre había parecido más bien un trono. La habitación olía a cuero caliente y a puros, un aroma que inmediatamente le trajo recuerdos de conversaciones tensas y reprimendas silenciosas. «Daniel», dijo su padre, sin molestarse en levantarse. «¿Qué te trae de vuelta después de todos estos años?» Daniel cerró la puerta y apretó los puños. «No estoy aquí para bromas», respondió con firmeza. «Hay cosas que tenemos que resolver, cosas que llevan demasiado tiempo sin decirse». Su padre enarcó una ceja, con un destello de diversión en los ojos, como si la osadía de Daniel fuera una especie de juego para él. «¿Oh? ¿Y cuáles podrían ser?» Daniel se acercó con la rabia hirviendo a fuego lento bajo la superficie. «Sabes exactamente a qué me refiero. La forma en que controlabas cada aspecto de mi vida, los estándares imposibles que establecías. Pasé toda mi infancia intentando cumplir tus expectativas. Y por mucho que lo intentara, nunca era lo bastante bueno». El rostro de su padre permaneció neutro, casi indiferente, como si ya lo hubiera oído todo antes. «Te presioné porque vi tu potencial, Daniel. Quería asegurarme de que no lo desperdiciaras. Y mírate ahora, un hombre de éxito, un millonario. Parece que mi enfoque valió la pena». «¿Tu enfoque?» Daniel casi se burló. «Me convertiste en una versión hueca de mí mismo. Me pasé toda la vida intentando demostrarte mi valía, intentando ser la persona que tú querías que fuera. Pero al hacerlo, perdí de vista quién soy en realidad». Su padre se levantó por fin de la silla y rodeó el escritorio con decisión para colocarse frente a Daniel. «¿Es eso lo que crees? ¿Que todo esto estaba destinado a destruirte? Eres más fuerte gracias a ello. Aprendiste a ser despiadado, a poner el éxito por encima de los sentimientos. Así es como lo lograste en este mundo». Daniel negó con la cabeza, dejando escapar una risa amarga. «¿Lo conseguiste? Apenas viví. Me aislé de todo el mundo, aterrorizado de mostrar cualquier vulnerabilidad. Pensé que si alguien me veía como era en realidad, verían que no era el hijo perfecto que tú exigías que fuera». La mirada de su padre se tensó. El primer atisbo de emoción atravesó su fría conducta. ¿Y qué eres ahora, Daniel? ¿Un tonto emocional que cree que los sentimientos le harán avanzar en la vida? ¿De eso se trata? «No se trata de trabajo ni de éxito», dijo Daniel, elevando la voz con frustración. «Se trata de la familia. Se trata de saber lo que significa preocuparse de verdad por alguien, de protegerlo, no porque sea una herramienta para el éxito, sino porque forma parte de ti. Tengo una hija, y no voy a cometer con ella los mismos errores que tú cometiste conmigo». La expresión de su padre vaciló un instante, como si la mención de un nieto le hubiera pillado desprevenido. «¿Una hija?», preguntó, con voz algo más suave, pero aún con un rastro de duda. «Sí, una hija», respondió Daniel con firmeza. «Y ella es todo mi mundo. No voy a criarla como tú me criaste a mí, sintiendo siempre que me quedo corto. Estaré ahí para ella, para mostrarle que se la quiere y aprecia por lo que es, no solo por lo que puede conseguir». Su padre lo miró durante lo que pareció una eternidad. La tensión entre ellos era densa y sofocante.
Finalmente, su padre suspiró y sus hombros se hundieron ligeramente. Era la primera vez que Daniel le veía mostrar algún signo de rendición. «Supongo que cometí algunos errores», admitió su padre en voz baja. «Hice lo que creí correcto, lo que pensé que te haría más fuerte. Pero quizá me equivoqué». Daniel se quedó estupefacto ante los comentarios de su padre. Nunca había imaginado que el hombre que siempre había sido tan rígido y sin disculpas pudiera admitir que estaba equivocado. Durante años, Daniel había visto a su padre como alguien inflexible, pero ahora, frente a él, veía algo diferente, algo casi humano. «No necesito tus disculpas», replicó Daniel suavizando su tono. «Pero sí necesito que te des cuenta de que ahora las cosas son diferentes. Ya no soy ese niño asustado. Ahora soy padre y voy a manejar las cosas a mi manera». Su padre asintió lentamente con la cabeza, con una leve sonrisa apenada jugueteando en el borde de sus labios. «Has crecido, Daniel. Te has convertido en tu propia persona. Supongo que eso es todo lo que siempre quise». Por primera vez en su vida, Daniel sintió que se cerraba el círculo. El control que su padre había ejercido sobre él estaba desapareciendo. No se había convertido en el hombre que su padre había intentado moldear, y eso estaba perfectamente bien. Se había convertido en algo diferente, algo mejor. Un padre que protegería a su hija a toda costa. Sin decir nada más, Daniel se dio la vuelta y salió del estudio. Cada paso que daba le quitaba un peso de encima. Se había enfrentado a su pasado, al hombre que había marcado gran parte de su vida, y ahora era libre de seguir adelante. Cuando Daniel volvió a casa, sintió que le invadía una profunda sensación de calma. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora podía centrarse en lo que de verdad importaba: construir un futuro con Anna y Emily. Sabía que aún quedaban retos por delante, pero confiaba en que podrían afrontarlos juntos. Sin embargo, justo cuando Daniel empezaba a sentir una sensación de paz, surgió una nueva amenaza. Comenzó con una llamada de la policía, una llamada que hizo que un escalofrío de terror recorriera la espina dorsal de Daniel. El hombre que había abandonado a Anna, el hombre al que ella había llamado padre, había sido visto cerca de su edificio. Aún no se había movido, pero estaba claro que estaba observando. «Creemos que es una amenaza grave», había dicho el detective por teléfono. «Estamos asignando a un agente para que vigile su edificio, pero le aconsejamos encarecidamente que tome precauciones adicionales. Si tiene un lugar más seguro donde quedarse un tiempo, debería considerarlo». Los pensamientos de Daniel se aceleraron cuando el detective expuso la situación. La orden de alejamiento que tenían en vigor no detendría a ese hombre si decidía pasar a la acción. Una oleada de ira y frustración bullía en el interior de Daniel. Habían trabajado tanto para crear una vida estable y segura para Anna, para ofrecerle cierta sensación de seguridad, y ahora parecía que todo volvía a estar en peligro. Pero bajo la ira había algo más: miedo. Miedo de que esta vez el hombre no se quedara al margen. Podría hacer algo. «Gracias, detective», dijo Daniel, con la voz tensa por la emoción. «Haré lo que sugiere». Tras colgar, Daniel se reclinó en la silla y se pasó una mano por el pelo. Tenía que actuar con rapidez para proteger a su familia antes de que la situación empeorara. Pero, por encima de todo, necesitaba hablar con Emily para decidir juntos los próximos pasos. Cuando llegó a casa, Emily notó inmediatamente la tensión en su rostro.
Estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando unos papeles, pero los apartó en cuanto él entró. «Daniel, ¿qué pasa?», le preguntó con voz preocupada. Daniel respiró hondo e intentó mantener la calma mientras le explicaba la situación. Emily palideció y le tembló la mano al coger la suya. «Dios mío, Daniel», murmuró con la voz quebrada. «¿Qué vamos a hacer? Ana no puede volver a pasar por esto». «Lo sé», respondió Daniel, apretando suavemente su mano. «Ya lo solucionaremos. De momento podemos quedarnos en la finca de mi padre. Está más lejos de la ciudad y es mucho más seguro». Tras su última visita, su padre les había ofrecido la finca como lugar de refugio por si alguna vez lo necesitaban. Daniel no había querido aceptarlo en ese momento, pero ahora se daba cuenta de que era su mejor opción. Emily asintió, con lágrimas en los ojos. «No soporto esto, Daniel», dijo, con la voz temblorosa. «Odio que siempre estemos en movimiento, que nunca podamos vivir tranquilos». Daniel tiró de ella y la abrazó con fuerza. «Yo también lo odio, Emily», susurró. «Pero tenemos que hacer lo mejor para Ana. Tenemos que protegerla, pase lo que pase». Pasaron la hora siguiente haciendo las maletas, trabajando rápida y metódicamente para no preocupar a Ana. Enmarcaron el repentino viaje como una divertida escapada a la finca del abuelo, una idea que entusiasmó a Anna. Sus recientes preocupaciones se desvanecieron ante la emoción de una nueva aventura. Mientras cargaban el coche, Daniel se detuvo, echando un último vistazo al edificio de apartamentos que se había convertido en su hogar y refugio. La idea de abandonarlo, aunque solo fuera por un tiempo, le llenaba de tristeza, pero sabía que no tenían otra opción. Tenían que seguir adelante, proteger lo que tanto les había costado crear. El trayecto hasta la finca de su padre fue tranquilo, con una densa tensión flotando en el aire. Emily cogió la mano de Daniel y le dio un apretón suave y tranquilizador. «Vamos a estar bien», susurró. «Superaremos esto». Daniel asintió apretándole la mano. «Lo haremos», dijo con voz firme. «Solo tenemos que ser fuertes por Ana». Cuando llegaron, el padre de Daniel ya estaba esperando. Se había tomado la situación en serio y había tomado medidas de seguridad en torno a la propiedad. Cuando llegaron a la gran casa, Daniel sintió una sensación de alivio. La finca era grande, segura y le ofrecía la oportunidad de respirar por fin. Ana salió corriendo, ansiosa por explorar los amplios jardines, mientras Daniel y Emily descargaban el coche. Su padre se acercó con el rostro decidido. «Me he asegurado de que todo esté cerrado», dijo en voz baja. «Aquí estás a salvo. Quédate el tiempo que necesites». Daniel asintió, sintiendo una oleada de gratitud. «Gracias», respondió, con la voz cargada de emoción. «No pensé que necesitaríamos esto, pero me alivia que sea una opción». Su padre puso una mano tranquilizadora en el hombro de Daniel, ofreciéndole un raro momento de consuelo. «Lo superaremos como una familia, Daniel», dijo simplemente. La ansiedad que les había estado agobiando empezó a remitir a medida que se instalaban en la finca. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que tenían la oportunidad de estar realmente a salvo. Después de instalarse en la finca de su padre, Daniel, Emily y Ana intentaron adaptarse a su refugio temporal. No era fácil, dado que la finca guardaba sus propios recuerdos y tensiones, pero la seguridad de la mansión y las medidas de protección que su padre había establecido eran tranquilizadoras.
Para Ana, la extensa finca era como un mundo sacado de un libro de cuentos, con vastos jardines, rincones ocultos e incluso un pequeño lago donde pasaba las tardes explorando. Pero a pesar de la tranquilidad exterior, había una tensión tácita entre Daniel y Emily mientras navegaban por las incertidumbres de su situación. Cada noche se sentaban juntos en la terraza, observando las estrellas aparecer una a una en el cielo, con el peso de sus preocupaciones persistiendo en el pesado silencio que reinaba entre ellos. Mientras Ana parecía disfrutar de la distracción del nuevo entorno, Daniel y Emily sabían que su solución temporal no duraría para siempre. Por el momento habían escapado del peligro, pero este les alcanzaría si no planeaban cuidadosamente su siguiente movimiento. Una noche, después de acostar a Ana, Daniel y Emily se sentaron en la terraza, con las sillas una al lado de la otra. El aire era fresco y traía consigo una sensación de cambio, como si la propia naturaleza les susurrara que sus vidas no podían seguir así por mucho más tiempo. Emily, que había estado mirando el jardín, se volvió finalmente hacia Daniel, con el rostro iluminado por el suave resplandor de las luces de la terraza. «Daniel», empezó ella con la voz pesada por el peso de sus pensamientos, «¿crees que deberíamos mudarnos? ¿Quizá buscar un sitio nuevo donde él no sepa encontrarnos?» Daniel no contestó inmediatamente. Se reclinó en la silla, mirando las estrellas como si buscara orientación. Sabía que mudarse de nuevo sería duro para Ana. Ya se había enfrentado a tantos trastornos, a tanta incertidumbre. Desarraigar su vida, una vez más, era pedirle demasiado a una niña que ya había soportado más inestabilidad de la cuenta. Pero la alternativa, vivir con miedo, mirando constantemente por encima del hombro, tampoco era una vida que él quisiera para ella. «Puede que sea la decisión correcta», admitió finalmente Daniel con voz tranquila. «Pero no quiero volver a desarraigar a Ana a menos que sea absolutamente necesario. Ya ha pasado por mucho». Emily asintió, comprendiendo sus dudas. «Pero no quiero vivir con miedo, Daniel», dijo en voz baja, casi suplicante. «Quiero que Ana tenga una vida normal, una vida en la que no tenga que temer siempre lo que pueda ocurrir». Daniel suspiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión presionándole. Sabía que Emily tenía razón. No podían seguir huyendo indefinidamente y no podían vivir como fugitivos en sus propias vidas. Tal vez había llegado el momento de empezar de cero, en un lugar nuevo, donde las sombras de su pasado no pudieran encontrarlos. «Tal vez sea hora de un nuevo comienzo», dijo Daniel en voz baja, con la mirada aún fija en el cielo. «Un lugar donde por fin podamos dejar todo esto atrás». Emily se acercó y le cogió la mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Entonces eso es lo que haremos», dijo con determinación en la voz. «Encontraremos un nuevo lugar y empezaremos de nuevo juntos». Una vez tomada la decisión, ambos tomaron una nueva determinación. Pasaron las semanas siguientes buscando un nuevo hogar, considerando cuidadosamente las opciones y sopesando los riesgos de cada lugar. Sabían que encontrar el lugar adecuado no era solo una cuestión de seguridad, sino de dar a Ana una sensación de estabilidad y pertenencia, algo que necesitaba desesperadamente. Tras semanas de búsqueda, por fin encontraron una casa en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. Era una encantadora casa de 2 plantas con árboles altos y frondosos que proporcionaban intimidad y una sensación de serenidad. Desde el momento en que entraron, Daniel y Emily supieron que allí podrían construir la vida
por la que tanto habían luchado. La mudanza en sí fue agridulce. No fue fácil empaquetar el piso donde habían creado tantos recuerdos, pero había que hacerlo. Emily y Daniel trabajaron hasta altas horas de la noche, ordenando sus pertenencias y decidiendo qué llevarse a su nuevo hogar. Ana, siempre adaptable, acogió el cambio con su entusiasmo habitual. Estaba impaciente por explorar su nueva habitación, elegir nuevos colores de pintura y hacer que la casa pareciera suya. El día de la mudanza, Daniel se quedó solo en su apartamento vacío durante un último momento, dejando que los recuerdos le invadieran. Aquel era el lugar al que había traído por primera vez a Ana cuando estaba perdida y sola. El lugar en el que todos habían empezado a encontrarse. Fue allí donde se convirtió en padre de verdad, en todos los sentidos de la palabra, y donde Emily y él habían reconstruido su relación desde los cimientos. Pero incluso con todo eso, Daniel sabía que era hora de seguir adelante. «Estamos listos», susurró Emily acercándose a él y deslizando suavemente su mano en la de él. «Es hora de un nuevo comienzo». Daniel la miró, viendo la determinación en sus ojos, y asintió. «Sí», dijo, con voz firme, «esto es lo mejor para todos nosotros». Cerraron la puerta del apartamento por última vez y se dirigieron a su nuevo hogar. El camino estaba lleno de ilusión y esperanza. El peso del pasado se iba disipando poco a poco a medida que se acercaban a su futuro. Cuando llegaron a la nueva casa, Ana fue la primera en adelantarse, con su risa resonando en las habitaciones vacías. «Esto va a ser increíble, papá», gritó, con la emoción burbujeando en su voz. «No puedo esperar a empezar a decorar mi habitación». Daniel no pudo evitar sonreír, sintiendo una cálida sensación de alegría al ver a su hija, tan llena de energía y felicidad. «Vamos a hacerla exactamente como tú quieres, Ana», la tranquilizó. «Esta es tu habitación, tu casa». Los días siguientes fueron un torbellino de desembalar, organizar e instalarse en la nueva casa. Daniel y Emily trabajaron juntos para convertir la casa en algo que realmente sintieran como suyo. Pintaron las paredes, colgaron cuadros y colocaron los muebles hasta que todo quedó perfecto. En poco tiempo, la casa empezó a parecerse más a un hogar, un espacio acogedor donde por fin podían relajarse y disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Una noche, después de un largo día deshaciendo maletas, decidieron tomarse un descanso y pasar una noche de cine en familia. Todos se reunieron en el sofá, con Ana acurrucada entre Daniel y Emily, envueltos en una suave manta. La película sonaba de fondo, pero a Daniel le atraía más la sensación de calidez y cercanía con su familia. Aquello era todo lo que había soñado, una profunda sensación de paz y pertenencia. Al final de la película, Anna se quedó dormida, apoyada contra Daniel con su respiración suave y uniforme. Daniel la miró, con el corazón henchido de orgullo y amor. Le apartó suavemente un pelo de la cara, asombrado de lo mucho que había crecido y de lo lejos que habían llegado todos. «Es tan feliz aquí», susurró Emily con la voz llena de emoción. «Nosotros también», respondió Daniel con los ojos fijos en Ana. «Hemos pasado por mucho, pero ahora somos más fuertes gracias a ello». Emily apoyó la cabeza en su hombro y suspiró, satisfecha. «Hemos encontrado nuestro lugar, Daniel», dijo en voz baja. «Nuestro hogar». A la mañana siguiente se despertaron con el canto de los pájaros junto a la ventana y la luz del sol bañando la casa con un suave resplandor dorado.
Era una de esas mañanas en las que todo parecía posible, como si estuvieran al borde de algo maravilloso. Pasaron el día explorando su nuevo barrio, conociendo a sus vecinos y encontrando el parque local donde Ana pronto pasaría muchas tardes jugando. La comunidad era acogedora y Daniel y Emily se sintieron enseguida como en casa. Era exactamente el entorno que esperaban. Un lugar donde Ana pudiera crecer sintiéndose segura, querida y apoyada. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, regresaron a su casa, exhaustos pero felices. Decidieron cenar en el porche trasero, viendo cómo el cielo se iba tiñendo de suaves tonos rosas y naranjas. Daniel estaba haciendo hamburguesas a la parrilla, mientras Emily preparaba los platos, y Ana correteaba por el jardín lanzando una pelota que había encontrado en el garaje. Cuando por fin se reunieron a la mesa, la conversación fluyó con naturalidad, llena de risas y compartiendo los mejores momentos de su día. Estos momentos cotidianos eran los que más alegría llenaban a Daniel, recordándole lo lejos que habían llegado y el brillante futuro que tenían por delante. Después de cenar, todos se instalaron en el porche, observando cómo las estrellas aparecían lentamente en el cielo nocturno. Ana estaba acurrucada en el regazo de Emily, luchando contra el sueño, pero decidida a permanecer despierta un poco más. ¿Podemos hacer esto todas las noches?, preguntó suavemente, con la voz teñida de sueño. Daniel sonrió, pasándole suavemente los dedos por el pelo. «Podemos hacer esto cuando quieras, Ana», prometió. «Este es nuestro hogar ahora, y podemos crear las tradiciones que queramos». Ana asintió y cerró los párpados mientras se acurrucaba más en el abrazo de Emily. «Me encanta estar aquí», murmuró. «Te quiero, papá. Te quiero, mamá». Los ojos de Emily brillaban de lágrimas, y Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta de la emoción. Aquel era el momento por el que tanto habían luchado, lo que habían soñado durante los momentos más difíciles, esa sensación de paz, amor y pertenencia. «Nosotros también te queremos, cariño», susurró Daniel con la voz cargada de emoción. «Más que a nada». Mientras Ana se dormía, Daniel y Emily se sentaron juntos en la tranquilidad de la noche, abrazados. Habían capeado el temporal y ahora se encontraban en la calma de un nuevo capítulo. Por fin habían encontrado su hogar, su santuario, y sabían que fueran cuales fueran los retos que se les presentaran, afrontarían. Juntos. Las dificultades del pasado habían amenazado con separarles, pero en lugar de eso, se habían acercado, se habían hecho más fuertes. Mientras miraban las estrellas, sabían que tenían todo lo que necesitaban para construir una vida llena de amor, risas y fuertes lazos familiares. Este era su nuevo comienzo y estaban dispuestos a abrazarlo juntos. En las semanas siguientes, la vida volvió poco a poco a la normalidad. La felicidad de la reciente mudanza aún perduraba, llenando su nuevo hogar de calidez y risas. El hombre que había amenazado su paz se había ido. Y cada día que pasaba aumentaba su confianza en que no volvería. Pero no era solo la ausencia de peligro lo que importaba. Lo que realmente contaba era la sensación de seguridad y pertenencia que por fin habían alcanzado. Las frecuentes pesadillas de Ana empezaron a remitir y su risa volvió a llenar la casa, trayendo consigo una sensación de esperanza y alegría. Empezó a florecer en su nuevo entorno, a hacer amigos en el colegio y a asentarse en una rutina que le daba la estabilidad que necesitaba. Daniel y Emily notaron el cambio en ella
y supieron que este nuevo comienzo había sido la decisión correcta para todos. Un sábado por la mañana, Daniel decidió hacer algo especial para Anna y Emily, algo que reforzara el sentimiento de familia que estaban reconstruyendo. Se levantó temprano, preparó el desayuno y les propuso hacer una excursión fuera de la ciudad, a un parque que solía visitar de niño. Tiene grandes zonas abiertas, un lago y mucho espacio para correr, explicó Daniel mientras se reunían alrededor de la mesa de la cocina, con el olor a tortitas recién hechas y sirope en el aire. Estaba pensando que podríamos hacer un picnic y pasar el día allí. ¿Podemos llevar una cometa?, preguntó Anna con los ojos brillantes de emoción. Nunca he volado una. Daniel sonrió, sintiendo que se le calentaba el corazón ante su entusiasmo. Por supuesto, respondió. Cogeremos uno por el camino. Emily apretó la mano de Daniel y una sonrisa se dibujó en su rostro. Suena increíble, dijo en voz baja. A todos nos vendría bien un día así. Pasaron el resto de la mañana preparando una cesta de picnic con bocadillos, fruta y algunos dulces. Daniel sintió que el ambiente de la casa cambiaba a medida que se preparaban. La pesadez que se había cernido sobre ellos durante tanto tiempo, por fin empezaba a disiparse, sustituida por una ligereza que hacía tiempo que no llegaba. El trayecto hasta el parque estuvo lleno de risas y conversaciones. Anna, sentada en el asiento de atrás, enumeraba entusiasmada todas las cosas que quería hacer: volar la cometa, explorar los senderos e incluso zambullirse en el lago si no hacía mucho frío. Daniel escuchaba con una sonrisa y de vez en cuando echaba un vistazo a Emily, que miraba a Anna con aire tranquilo. Por primera vez en una eternidad, las cosas parecían encajar. Era mejor que lo normal. Parecía lo correcto. Cuando llegaron al parque, Daniel se sorprendió al ver lo parecido que seguía siendo al de su última visita, tantos años atrás. Los altos árboles seguían bordeando los senderos y sus hojas susurraban suavemente con la brisa. El lago brillaba a la luz del sol, con una superficie suave y acogedora, y los amplios campos eran perfectos para correr, jugar y, por supuesto, volar cometas. Encontraron un lugar tranquilo junto al lago y extendieron su manta de picnic. Anna no perdió tiempo y sacó la cometa que habían comprado por el camino. Era de colores brillantes, con colas largas y ondeantes, y apenas podía contener su emoción cuando Daniel le enseñó a montarla. Muy bien, Anna, le indicó Daniel, sujetando la cometa mientras Anna permanecía de pie a unos metros de distancia, agarrando con fuerza la cuerda. Vas a empezar a correr, y cuando te lo diga, suelta la cometa y sigue corriendo. El viento se encargará a partir de ahí. Anna asintió con el rostro serio y concentrado. Estoy lista, declaró. Muy bien, dijo Daniel, sintiendo una oleada de emoción. Vamos. Anna despegó, moviendo sus pequeñas piernas tan rápido como podía. Daniel soltó la cometa y ésta se elevó hacia el cielo, con la cola revoloteando tras ella. Anna miró hacia atrás y su rostro se iluminó con una gran sonrisa al ver cómo la cometa se elevaba más y más. ¡Está volando, papá! ¡Está volando de verdad!, gritó, con la voz llena de alegría. Daniel se acercó trotando, riendo al verla correr con la cuerda de la cometa tensa en las manos. Emily se acercó para unirse a ellos, aplaudiendo y animando, mientras Anna mantenía firme la cometa, guiándola con un control sorprendente para ser su primera vez.
Pasaron horas en el parque, jugando, paseando por los senderos y simplemente disfrutando del maravilloso día. Paseaban por la orilla del lago, con los pies rozando el agua fresca, hablando de todo. Fue un día lleno de placeres sencillos, pero para Daniel fue uno de los más significativos que recordaba. Más tarde, cuando el sol empezó a ponerse, volvieron a su manta de picnic, se sentaron juntos y observaron cómo el cielo se iba tiñendo de suaves tonos rosas y naranjas. Ana se recostó contra Daniel, con la cabeza apoyada en su hombro, mientras Emily se sentaba junto a ellos, con la mano envuelta en la de Daniel. Aquella era la vida que tanto les había costado construir, una vida llena de amor, risas y la alegría de estar juntos. Mientras hacían las maletas y volvían al coche, con la cometa de Ana detrás, Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una abrumadora sensación de paz. Las sombras del pasado por fin se disipaban y, en su lugar, empezaba a brillar un futuro más brillante. Cuando llegaron a casa aquella noche, Ana se fue directamente a la cama, agotada pero feliz. Daniel y Emily se quedaron un rato más en el salón, disfrutando de la tranquilidad tras un día lleno de risas y amor. «Creo que hoy ha sido un día decisivo», dijo Emily, apoyándose en Daniel mientras se relajaban en el sofá. «Estamos encontrando el camino de vuelta el uno al otro, reconectándonos con lo que realmente importa». Daniel tiró de ella y la rodeó con el brazo. «Lo estamos», aceptó con la voz llena de emoción. «Y ahora no dejaré que nada se interponga entre nosotros». Emily le miró, con los ojos llenos de emoción. «Nos has dado tanto, Daniel», susurró. «Has sido el padre que Ana necesitaba y me diste esperanza cuando creía que había desaparecido». Daniel la besó suavemente, sintiendo lo profundo que había crecido su vínculo en aquel simple momento. «Tú me has dado lo mismo, Emily», respondió con la voz cargada de emoción. «Juntos hemos construido algo real, algo a lo que vale la pena aferrarse». Sentados en la apacible tranquilidad de su hogar, se aferraron el uno al otro mientras el mundo exterior parecía desaparecer. Las luchas a las que se habían enfrentado no habían desaparecido, pero ya no les parecían imposibles. Ahora eran una familia y sabían que ningún reto era demasiado grande si lo afrontaban juntos. A medida que avanzaba la noche y se dirigían a la cama, Daniel sintió una sensación de plenitud, como si las piezas de su vida estuvieran por fin encajando. Estaban creando algo hermoso, algo duradero, y por primera vez, creyó de verdad que iban a estar bien. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido fortalecidos, listos para abrazar la luz de un nuevo capítulo. En las semanas que siguieron a la mudanza, Daniel, Emily y Ana empezaron a adaptarse a un nuevo ritmo. La casa se transformó gradualmente de una simple estructura en un hogar lleno de risas y calidez. Las paredes, antes desnudas, estaban ahora decoradas con fotos familiares, dibujos que Ana hacía con orgullo y recuerdos enmarcados de momentos que por fin empezaban a crear juntos. El vecindario, tranquilo y acogedor, proporcionaba una sensación de paz que a los tres les parecía un bálsamo después del caos de los últimos meses. La alegría de Ana era una luz constante en sus vidas. Se adaptó rápidamente, se sumergió en su nuevo colegio e hizo amigos con facilidad. Todos los días, al salir del colegio, entraba corriendo por la puerta con la mochila balanceándose, ansiosa por contar sus aventuras a sus nuevos amigos. Daniel y Emily disfrutaban de esos momentos y se consolaban viendo cómo Ana prosperaba.
no se trataba solo de que hiciera amigos, sino de la sonrisa despreocupada de su cara, de la risa despreocupada que llenaba su casa. Una noche, Ana llegó a casa con una invitación en la mano. Su nueva amiga, Maggie, celebraba una fiesta de cumpleaños y Ana estaba invitada. Daniel vio el brillo en los ojos de Ana cuando le entregó la invitación y se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Hace unos meses, Ana era una niña asustada y sola que vivía en la calle. Ahora hacía amigos y recibía invitaciones a fiestas de cumpleaños como cualquier otra niña de su edad. Era un pequeño pero significativo recordatorio del progreso que habían hecho. «Creo que tenemos que ir de compras», dijo Emily con una sonrisa mientras leía la invitación por encima del hombro de Daniel. Una fiesta de cumpleaños requiere un regalo especial. A Ana se le iluminaron los ojos y dio una palmada. «¿Podemos ir hoy?», preguntó, saltando sobre las puntas de los pies. Daniel se rió entre dientes. «Creo que podemos lograrlo», respondió. «¿Por qué no vamos después de cenar?». La salida de compras era una simple excursión, pero para Daniel era un paso más en su camino hacia una vida normal. Mientras paseaban por la juguetería, Ana señalaba con entusiasmo los regalos que creía que le gustarían a Maggie. Emily y Daniel le hicieron sugerencias, pero en última instancia dejaron que Ana tomara la decisión final. Cuando por fin eligió un juego de manualidades de colores brillantes, su cara brilló de orgullo y Daniel no pudo evitar sentir una profunda gratitud por esos momentos que ahora llenaban sus días. La noche anterior a la fiesta de cumpleaños de Maggie, Ana estaba demasiado emocionada para dormir. No paraba de levantarse para comprobar el regalo, asegurándose de que estaba perfectamente envuelto y de que el lazo era el adecuado. Daniel la miraba sonriente, con el corazón henchido de orgullo y afecto. Sentía como si viera a su hija bajo una nueva luz. No como una niña agobiada por su pasado, sino como una chica alegre y brillante que abraza el presente y mira hacia el futuro. Cuando Ana por fin se durmió, Daniel y Emily se quedaron en la puerta de su habitación, observando su tranquila respiración. «No puedo creer lo lejos que hemos llegado», susurró Emily con la voz teñida de emoción. «Ella es tan feliz aquí, Daniel. Esta mudanza fue lo mejor que pudimos haber hecho». Daniel asintió con la mirada fija en la forma dormida de Ana. «Se merece toda la felicidad», respondió en voz baja. «Después de todo lo que ha pasado, se merece esto». Emily apoyó la cabeza en el hombro de Daniel y permanecieron allí un momento, absortos en la tranquila satisfacción de la escena. Habían trabajado muy duro para llegar a este punto, y ahora, al ver a Ana tan llena de vida y alegría, sentían que todo había merecido la pena. A la mañana siguiente, llevaron a Ana a casa de Maggie para la fiesta de cumpleaños. A medida que se acercaban a la casa, el entusiasmo de Ana se convirtió en nerviosismo y se revolvió con el vestido en el asiento trasero. Daniel la miró por el espejo retrovisor, percibiendo su repentina ansiedad. «Oye», dijo suavemente, «¿estás nervioso?». Ana asintió, mordiéndose el labio. «¿Y si a Maggie no le gusta su regalo?», preguntó con voz pequeña e insegura. Daniel detuvo el coche y se volvió hacia ella. «Ana, has elegido un regalo maravilloso», le dijo, con voz llena de ánimo. «Pero lo más importante es que te lo vas a pasar muy bien con tus amigos. Sé tú misma y todo irá bien». Ana respiró hondo y asintió con la cabeza, suavizando su expresión. «De acuerdo», dijo,
tratando de esbozar una sonrisa valiente. Cuando salió del coche y se acercó a la puerta de Maggie, Daniel y Emily la observaron con el corazón henchido de orgullo. Era un momento sencillo, una niña que iba a la fiesta de cumpleaños de una amiga, pero para ellos era una señal de lo lejos que habían llegado como familia. Después de dejar a Anna, Daniel y Emily pasaron el día haciendo recados, disfrutando de un raro momento de calma y tranquilidad. No hablaron mucho, contentos simplemente con estar el uno en presencia del otro. Con el peso de sus luchas pasadas, sintiéndose más ligeros cada día que pasaba. Para cuando recogieron a Anna de la fiesta, estaba rebosante de historias sobre juegos, pasteles y toda la diversión que había tenido. Mientras charlaba durante el trayecto de vuelta a casa, Daniel no pudo evitar maravillarse ante la transformación de su hija. De vuelta en casa, los días se mezclaban en una reconfortante rutina. Las mañanas se llenaban del ajetreo de preparar a Anna para ir al colegio, y las tardes se pasaban compartiendo historias alrededor de la mesa. Daniel y Emily se esforzaron mucho por crear un entorno estable para Anna, y eso dio sus frutos en los pequeños momentos de alegría que ahora jalonaban sus vidas. Un día, al salir del colegio, Anna llegó a casa con otra noticia. El colegio organizaba un concurso de talentos y ella quería participar. Daniel y Emily intercambiaron una mirada de sorpresa. No se lo esperaban, pero estaban encantados de ver cómo Anna iba ganando confianza en sí misma. ¿Qué quieres hacer para el concurso de talentos?, preguntó Emily, sonriendo ante el entusiasmo de Anna. «Quiero cantar», contestó Anna con una voz mezcla de emoción y nerviosismo. «Pero no estoy segura de ser lo bastante buena». Daniel se arrodilló a su altura, con los ojos llenos de orgullo. «Si quieres cantar, vamos a ayudarte a hacer lo mejor que puedas», le dijo con firmeza. «Y recuerda, no se trata de ser perfecta, sino de divertirte y hacer algo que te guste». Durante las semanas siguientes, Daniel y Emily ayudaron a Anna a prepararse para el concurso. Practicaban su canción todas las noches, dándole ánimos y apoyo. A medida que aumentaba la confianza de Anna, también lo hacía el orgullo que sentían por ella. No se trataba solo de la actuación, sino de que Anna descubriera su voz, literal y metafóricamente. Llegó la noche del concurso de talentos y el auditorio del colegio se llenó de padres y alumnos entusiasmados. Daniel y Emily estaban sentados juntos entre el público, con las manos entrelazadas, mientras esperaban el turno de Anna. Cuando por fin subió al escenario, Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco de orgullo y nerviosismo a la vez. Cuando Anna empezó a cantar, con voz clara y firme, a Daniel se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue solo la belleza de su voz lo que le conmovió, sino el valor que demostró al estar allí, en aquel escenario, compartiendo una parte de sí misma con el mundo. Se había alejado tanto de la niña asustada que él había encontrado en las calles, y en ese momento Daniel sintió una abrumadora gratitud por el viaje que les había llevado hasta allí. Cuando Anna terminó su canción, el público estalló en aplausos. Estaba radiante de orgullo y alegría. Daniel y Emily se pusieron en pie, aplaudiendo y vitoreando, con el corazón lleno de amor y admiración por su hija. Después del espectáculo, se reunieron en torno a Anna y la colmaron de elogios y abrazos. «Estuviste increíble, Anna», exclamó Daniel, incapaz de contener su emoción. «Estoy muy orgulloso de ti». Los ojos de Anna brillaron de felicidad
y abrazó a Daniel con fuerza. «Gracias, papá», dijo, con la voz apagada contra su pecho. Mientras volvían a casa esa noche, los tres se sintieron profundamente satisfechos. Se habían enfrentado a tantos retos, pero cada uno de ellos no había hecho más que unirles y hacerles más fuertes como familia. Una noche, mientras estaban sentados en el porche trasero viendo aparecer las estrellas en el cielo nocturno, Ana se volvió hacia Daniel y Emily con una expresión pensativa en el rostro. «¿Podemos hacer esto todas las noches?», preguntó suavemente, con una voz llena de asombro. Daniel sonrió, alborotándole suavemente el pelo. «Podemos hacerlo cuando quieras, Ana», respondió. «Este es nuestro hogar ahora, y podemos crear las tradiciones que queramos». Ana asintió con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «Me encanta estar aquí», dijo en voz baja. «Te quiero, papá. Te quiero, mamá». Los ojos de Emily brillaban de lágrimas y Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta de la emoción. Aquella era la vida que tanto les había costado construir. Una vida llena de amor, risas y fuertes lazos familiares. Mientras estaban sentados juntos en la apacible quietud de su hogar, Daniel sintió una abrumadora sensación de gratitud por todo lo que habían pasado. Las dificultades a las que se habían enfrentado no habían desaparecido, pero ya no les parecían imposibles. Ahora eran una familia y sabían que ningún reto era demasiado grande si lo afrontaban juntos. En los días siguientes, Daniel, Emily y Ana se asentaron en un nuevo capítulo de sus vidas. Su hogar, antes un lugar de incertidumbre y miedo, era ahora un santuario lleno de alegría y amor. Las dificultades a las que se habían enfrentado seguían formando parte de su historia, pero ya no las definían. Por el contrario, se habían convertido en los cimientos sobre los que habían construido algo más fuerte, algo que perduraría. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre su apacible vecindario, Daniel estaba de pie en el porche, observando cómo el mundo se despertaba a su alrededor. Sintió una sensación una paz profunda y duradera que provenía de saber que por fin habían encontrado su lugar en el mundo. Emily se unió a él en el porche y le cogió la mano. «¿En qué estás pensando?», le preguntó con voz suave. Daniel sonrió con la mirada fija en el horizonte. «Pienso en lo lejos que hemos llegado», respondió, «y en lo afortunado que soy de teneros a ti y a Ana en mi vida». Emily apoyó la cabeza en el hombro de él y permanecieron allí un momento, disfrutando de la tranquila satisfacción de la mañana. Habían capeado el temporal y ahora se encontraban en la calma de un nuevo capítulo. A medida que los días se convertían en semanas, Daniel, Emily y Ana seguían construyendo su vida juntos. Crearon nuevas tradiciones, compartieron nuevas experiencias y se unieron aún más como familia. Su casa se convirtió en un lugar de risas, amor y los inquebrantables lazos de la familia. No era solo una casa, era un lugar donde podían ser ellos mismos, libres de las sombras de su pasado. Para Daniel, el viaje había sido largo y difícil, lleno de momentos de duda y miedo. Pero ahora, de pie al otro lado de todo ello, sentía una abrumadora sensación de gratitud por todo lo que les había traído hasta aquí. Había afrontado su pasado, se había enfrentado a sus miedos y había abrazado el futuro con los brazos abiertos. Y al hacerlo, había descubierto algo que nunca había esperado encontrar: paz, amor y un sentimiento de pertenencia que llenaba su corazón como nunca lo había hecho nada. Una tarde, sentados juntos en el porche trasero,
Observando el centelleo de las estrellas en el cielo, Daniel sintió que le invadía una profunda sensación de satisfacción. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían salido fortalecidos, listos para abrazar la luz de un nuevo capítulo. «Hemos llegado tan lejos», susurró Emily, con la voz llena de emoción. «Y no cambiaría nada de eso por nada del mundo». Daniel asintió, con los ojos llenos de gratitud y amor. «Yo tampoco lo haría», respondió con voz firme. «Ahora somos una familia y nada va a cambiar eso». Ana, que había estado escuchando en silencio su conversación, los miró con una sonrisa. «Te quiero, papá», dijo en voz baja. «Te quiero, mamá». Daniel y Emily intercambiaron una mirada, con el corazón lleno de amor por su hija. «Nosotros también te queremos, cariño», respondió Daniel con la voz cargada de emoción. «Más que a nada». Mientras estaban sentados juntos, abrazados, Daniel sabía que no importaban los retos que tuvieran por delante, los afrontarían juntos. Habían encontrado su lugar en el mundo, un lugar lleno de amor, risas y fuertes lazos familiares. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel creyó de verdad que iban a estar bien. Este era su nuevo comienzo, un nuevo capítulo lleno de esperanza, felicidad y la promesa de un futuro mejor. Y mientras miraban las estrellas, Daniel sabía que, viniera lo que viniera, lo afrontarían como una familia, codo con codo, dispuestos a aceptar lo que la vida les deparara.